Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre del Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas, les damos una cordial bienvenida. Nos complace en esta ocasión celebrar la vida de uno de los matemáticos y profesores de matemáticas más distinguidos de nuestro país. Con ello me refiero al doctor Humberto Faustino Cárdenas Trigos, profesor, investigador del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que en este breve programa vamos justamente a rendir homenaje a su vida. El día de ayer justamente se celebró su natalicio, y bueno, creo que eh, hemos nos hemos permitido hacer una cordial invitación a la comunidad académica, tanto del ámbito de las matemáticas como también de la docencia, de la enseñanza, para poder celebrar justamente el aniversario de su natalicio. Pues bueno, soy el doctor Jesús Castañeda Rivera, y en nombre del Centro de Investigación y Ciencia de las Matemáticas les damos una cordial bienvenida y agradecemos que generosamente acudan a esta celebración. Esta celebración nos hemos permitido dividirla en dos momentos. En un primer momento, dar lectura a una reseña biográfica sobre el doctor Humberto Cárdenas Trigos. En un segundo momento, dar un espacio abierto para si alguno de los asistentes desea hacer algún comentario. Muy seguramente alguno de las personas que nos acompañan tuvieron la oportunidad de formar parte de su formación como alumnos. Y bueno, desde luego estará el micrófono abierto para si alguien desea hacer algún comentario o contar alguna anécdota que considere relevante. Bueno, entonces, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio. Nuevamente les agradecemos a todas y todos ustedes que nos acompañen. Voy a permitirme en esta ocasión el poder compartir pantalla para todos ustedes, a modo de que podamos conocer un poco más sobre Humberto Cárdenas Trigos y muy especialmente su trabajo en el ámbito de las matemáticas en nuestro país. Voy entonces a permitirme compartir pantalla. Perdón. Y les agradezco mucho si amablemente pueden confirmarme si ya se puede observar allá. Muchas gracias. Pues bueno, voy a permitir platicarles un poquito sobre Humberto Cárdenas Trigos y las matemáticas en México. Humberto Cárdenas Trigos, un matemático mexicano, y para ello voy a referirme a cuatro temas que forman parte de esta exposición. El primero es sobre sus primeros años, ¿sí? El segundo es sobre su trabajo previo y ya después en Princeton. Tercero, en la universidad, refiero a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el cuarto punto que tiene que ver a su trabajo entre álgebra y geometría. Bueno, lo primero que es importante mencionar es que el desarrollo de las matemáticas en México se debe al esfuerzo y al trabajo de un conjunto de lo que yo llamaría extraordinarios matemáticos. Extraordinarios matemáticos porque aun cuando las condiciones que ha tenido nuestro país a lo largo de la historia no siempre han permitido que las condiciones laborales, las condiciones de formación sean las más adecuadas,
los esfuerzos particulares han permitido que muchos hombres y mujeres puedan contribuir de manera importante al desarrollo del país. Uno de ellos, uno de estos grandes pilares en la matemática mexicana ha sido Humberto Cárdenas Trigos, un investigador nato, un hombre sencillo y una persona con una gran capacidad para poder reconocer problemas importantes en las matemáticas. Humberto Cárdenas es uno de los constructores de la investigación y de la enseñanza de la matemática superior en México. Como muchos otros autores lo han citado, lo han escrito, es uno de los principales forjadores de la comunidad matemática en nuestro país y muy especialmente su trabajo matemático en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí, en la UNAM, es donde ha contribuido a formar múltiples generaciones de matemáticos. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre los primeros años en la formación de Humberto Cárdenas. Estos primeros años que se remontan en primera instancia a sus estudios en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quisiera mencionar en primera instancia que todavía no existía Ciudad Universitaria como hoy en día lo conocemos. Los estudios, particularmente de la licenciatura en matemáticas, que era ofrecida por la Facultad de Ciencias de la UNAM, se llevaban a cabo en ese entonces en el Palacio de Minería, y ahí el Instituto de Matemáticas en ese entonces estaba conformado únicamente por dos pequeñas salas. En una sala donde se impartían las clases y en otra sala más donde se encontraba la dirección, los profesores y el área de biblioteca. Humberto Cárdenas Trigos nació el 20 de agosto de 1925 en la ciudad de Morelia, Michoacán. Inició sus estudios interesado en la química, sus estudios universitarios, pero 2 años después se dio cuenta que lo que realmente despertaba su interés, su motivación en él, eran las matemáticas. Para 1954, Solomon Lipschitz, un matemático de origen europeo, con una presencia internacional, realizó diferentes visitas al Instituto de Matemáticas de la UNAM, ¿sí? Y ahí pudo reconocer algunas de las cualidades de Humberto, justamente. Es así que lo invitó a que iniciara sus estudios de posgrado en la Universidad de Princeton. Y en esta universidad, en esta época muy especialmente, un poco después de la Segunda Guerra Mundial, en la Universidad de Princeton había desarrollado un programa donde daba asilo político a muchos de los científicos más prominentes de Europa y que formaron parte de su centro de estudios avanzados. Así podemos hablar de personajes de la talla de Albert Einstein, de Kurt Gödel, de Salomon Boucher, de Emil Artin y de Norman Stanford. Me da mucho gusto que también ya nos acompañe el maestro Edgardo Olmedo Sotomayor
al terminar esta presentación vamos a dejar también para el maestro Edgardo la voz que nos comparta un poco sobre su experiencia como alumno del profesor Humberto Cárdenas Trigos. Entonces, en estos años 50, Princeton pues tenía grandes personajes. Uno de los físicos, probablemente el físico más influyente del siglo pasado, Albert Einstein, Kurt Gödel, uno de los grandes lógicos, y también algunos personajes que contribuyeron de forma importante a la geometría, al álgebra y a la topología, como Salomon Bocher, Emil Artin y Norman Stafford. La tesis doctoral del profesor Humberto fue propuesta, ¿sí?, por Norman Sterwood, ¿sí? Norman Sterwood, quien había trabajado, quien había desarrollado de manera exitosa una serie de cálculos en el ámbito de la topología algebraica, invitó al profesor Humberto Cárdenas Trigos a desarrollar una tesis que consistía en calcular el anillo de cohomología de un grupo simétrico, ¿sí? Debo mencionar que este trabajo tenía una relación muy estrecha con un trabajo que ya había desarrollado un par de años antes otro mexicano, el matemático José Adem, ¿sí? José Adem, y que de hecho tenía relación con las potencias reducidas de Adem y con el trabajo desarrollado por el propio Norman Stanford. En ese entonces, el concepto de anillo de cohomología era un concepto nuevo en las matemáticas. La contribución de la tesis de Humberto Cárdenas fue el poder determinar justamente la cohomología de un grupo que era muy complicado, pero probablemente lo importante no fue solamente el hecho de poder calcular este anillo de cohomología, sino que mostró un procedimiento para poder obtener el anillo de cohomología o la cohomología de algunos subgrupos elementales. La importancia de su trabajo doctoral se manifiesta en un libro, Cohomology of Finite Groups, de Adem y Milgram, en el que aparece una nota muy interesante. Un breve comentario sobre la historia del teorema de Cárdenas-Coombe puede ser el siguiente. La idea original para esta descomposición aparece en la tesis doctoral de Humberto Cárdenas y fue explotada únicamente para el grupo SP. En 1974, Milgram y Mew se dieron cuenta de que podían extender el resultado por medio de un paso crítico proveniente del estudio de los grupos HSN-FP, pero estas formulaciones estaban restringidas a la situación que ocurría en los grupos simétricos. Así que su trabajo puede ser visto como contenido en el realizado por Cárdenas. Coombe, en 1985, dio una formulación muy útil de la idea de Cárdenas, y como esta formulación se puede aplicar a un gran número de casos, incluyendo los que son del tipo Lie, algunos de los grupos esporádicos, ¿sí? Estos autores dicen que consideran apropiado llamar el resultado el teorema de Cárdenas-Coombe. Bueno, estamos hablando entonces del trabajo, probablemente uno de los trabajos más influyentes en la historia de las matemáticas mexicanas.
en la época de los años 50, 50 y 60. Este trabajo de Humberto Cárdenas, por cierto, va a sentar las bases para que se publique el primer artículo eh, internacional publicado en una revista especializada en matemáticas, escrito por dos mexicanos, Humberto Cárdenas y Alberto Barajas. ¿Sí? Entonces, el primer artículo en un journal, una revista especializada, fue escrito por estos dos autores mexicanos. Hoy en día la comunidad matemática ha crecido tanto que podemos contar seguramente por cientos o miles los artículos que mexicanos publican, pero estamos hablando de una época en la que apenas se estaban construyendo muchas de las instituciones que han formado a muchas generaciones de matemáticos. Bueno, vamos a hablar entonces ahora también de Humberto Cárdenas en su etapa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para comenzar, desde 1949 fue profesor universitario, ¿sí? Primero en la Escuela Nacional Preparatoria, luego en la Escuela Nacional de Ingenieros, lo que hoy en día llamamos la Facultad de Ingeniería, y después en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ya para 1952 pudo ingresar como investigador al Instituto de Matemáticas de la UNAM, donde fue jefe de departamento y también fue director en los periodos de 1972 a 1978 y de 1978 a 1984. Para diferentes investigadores, consideran que en esos años se dio un cambio importante en la vida que tenía el Instituto de Matemáticas, porque es en esa época en la que se incorporan muchos jóvenes al personal de investigación y un mayor número de becarios. Muchos de estos jóvenes y becarios se pudieron incorporar años posteriores como investigadores del Instituto de Matemáticas, pero también a otras instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana, como el Instituto, como el ITES, como el ITAM y como el CIMAT. Algunas estadísticas que han mostrado otros biógrafos nos dicen que aproximadamente la cuarta parte de los investigadores que tiene actualmente el Instituto de Matemáticas de la UNAM provienen todavía de esta época y de estos programas. Humberto Cárdenas también tuvo una peculiaridad, ya que contribuyó de manera importante a la formación de matemáticos que hoy en día son ampliamente distinguidos, como es Santiago de López Medrano, quien fue profesor, Francisco González Acuña, Raimundo Bautista Ramos, Roberto Martínez Villa, Francisco Ragui Cárdenas, por mencionar algunos de ellos. Inclusive, algunos de los que realizaron su tesis de licenciatura o de doctorado bajo su dirección, como el profesor Francisco González Acuña, Raimundo Bautista, ambos ya investigadores eméritos de la Universidad Nacional Autónoma de México, o Eugenio Filloy Yagüe, quien es también profesor emérito, quien fuese también profesor emérito del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, y también Francisco Ragui Cárdenas, ¿no? En los años 60
Humberto Cárdenas dirigió varios seminarios de docencia, de investigación, atendiendo diferentes temas como de álgebra, topología, de geometría, ¿sí? Participó en el seminario de los martes, un seminario donde atendió tópicos de álgebra homológica, de anillos de grupos, de anillos de Goldi, de teoría de categorías, de clases características y topología diferencial. También es el creador del seminario de álgebra homológica, donde puso principal atención a la teoría de representaciones, y ahí se formó uno de los grupos que en la actualidad tiene un amplio impacto internacional por sus publicaciones y descubrimientos. Ahí participaron Michael Barot, Raimundo Bautista, José Antonio de la Peña, Christoph Heist, Roberto Martínez, Corina Sainz, Marta Tanake, Berta Tomé, entre otros matemáticos y matemáticas distinguidos. Otra participación importante fue la creación del seminario de álgebra. Este seminario de álgebra que en sus últimos años pudo atender el estudio de los grupos esporádicos y también el de los espacios parcialmente lineales relacionados con estos. Algunas de sus últimas publicaciones versan justamente sobre estos temas, con la participación importante de Emilio Lluís Riera, también otro profesor emérito, Gerardo Raggi, Raimundo Bautista, Rodolfo San Agustín, entre otros matemáticos. Y bueno, ya había anticipado que los primeros trabajos en álgebra en México justamente se deben a las publicaciones de Humberto Cárdenas y Roberto Vázquez, y a la publicación también de Humberto Cárdenas, Emilio Lluís Riera. Posiblemente esto nos permite ubicar parte de la contribución como matemático de Humberto Cárdenas, quien junto con José Adem y Samuel Hitler son pues algunas de las figuras nacionales de la topología algebraica y la geometría finita. Y bueno, esta es una imagen del doctor Cárdenas en la unidad Morelia del Instituto de Matemáticas, allá por el año del 2007. Y bueno, esta es otra imagen del profesor Cárdenas justamente impartiendo sobre álgebra y sobre geometría. Bueno, me gustaría seguir dialogando sobre parte de su trabajo, pero creo que también es correcto dar espacio para que otros colegas puedan hacerlo. Y bueno, sé que acá está con nosotros el maestro Edgardo Olmedo Sotomayor, y si el maestro Edgardo está de acuerdo, me gustaría dejar la palabra en él para que nos platique un poco más sobre Humberto Cárdenas Tríos. Adelante, maestro Edgardo, por favor. ¿Me escuchan? Ya te escuchamos, maestro. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes. No sé, pues por lo que veo, tú ya acabaste tu intervención. Sí, sí, claro, adelante. Tengo un poco más preparado sobre sus matemáticas, pero creo que es pertinente escucharte a ti más, maestro. Ok. Bueno, pues más que nada, veo que tú ya englobaste bastante de la biografía del doctor Humberto Cárdenas Trigos y su importancia en la matemática mexicana a nivel estructural, pero creo que también sería bueno hablar un poco sobre la importancia que
que tuvo el doctor Humberto, pero a nivel de la formación de personas, a nivel de la formación personal, porque desde que como yo lo viví, yo lo interpreté, él no solamente estaba interesado en hacer o en formar grandes matemáticos, sino también una dimensión humana, ¿sí? De trabajar con aquel que quisiera acercarse a la matemática, independientemente de su condición académica, social, económica. Él siempre tenía la puerta abierta para aquel que quisiera acercarse a la matemática, independientemente, como acabo de decir, de cualquier otra condición. Y eso lo hacía aún más excepcional de lo que pudiera llegar a ser como matemático. Como persona era un ser extraordinario. Esa es una de mis precisiones que quisiera comentar con todo el auditorio aquí presente. La dimensión humana del doctor Humberto, que si como matemático están viendo su grandeza, como persona era más, aún mayor, ¿sí? Y eso a lo mejor no lo pueden encontrar tan fácil en internet como la trascendencia de su trabajo matemático, que eso es indiscutible. Y si tú le preguntas a cualquier matemático mexicano, va a decírtelo. Pero la dimensión humana es muy importante. Es tan importante como la otra. Estoy yo cierto que sí. Entonces voy a permitirme mm, desarrollar mi intervención en ese sentido. No sé si alguien tenga alguna objeción. Adelante, maestro, adelante, por favor. Ok, bueno, pues desde mi acercamiento personal a la figura del doctor Humberto, yo podría decir, ahora a la distancia de los años, que realmente cuando tú entablabas una conversación, un acercamiento con él, no solamente te estabas acercando a un área de las matemáticas, como podría ser el álgebra, como vimos que era su rama de especialidad, sino realmente te estabas acercando a una visión sobre lo que era la matemática y la manera de trabajar de un matemático, entendiendo la matemática como una disciplina viva, y eso es algo muy importante, una disciplina viva a la cual podemos nosotros entrar a través de la resolución de problemas. Entonces, lo curioso que era trabajar con el doctor Humberto es que muchos otros profesores te podrían decir, ¿quieres trabajar conmigo? Muy bien, ven cuando ya lleves análisis 3, o ven cuando lleves álgebra 23, o ven cuando ya sepas algo. Sí, porque ahorita no podemos hacer nada. No, al contrario, el doctor Humberto era, ok, ¿quieres venir a hablar de matemáticas? Vamos a hablar de matemáticas. ¿Qué estás viendo o qué te interesa? O sea, y podía llegar uno ahí con el teorema de Pascal o con cualquier cosa que vieras en primer año, y a partir de ahí generabas una discusión, generabas una plática que terminaba en algún aspecto profundo de la matemática. Y eso era la clave, es decir, a partir de donde tú estabas, él podía generar una plática, un camino para llevarte a un problema verdaderamente interesante. Yo recuerdo muy bien que una vez yo le planteé que estábamos trabajando en teoría de algoritmos, no me acuerdo en qué materia, estábamos trabajando con una generalización del triángulo de Pascal. Y me llama mucho la atención que él, en lugar de decir eso es muy fácil, eso es trivial o eso no tiene la menor importancia, se puso conmigo a trabajar para hacer un programa de un código para poder hacer la generalización del teorema de Pascal, del triángulo. Y eso a mí me llamó mucho la atención y me impactó porque quiere decir que el que verdaderamente domina un área del conocimiento, en verdad puede ver la profundidad que hay detrás de un problema aparentemente trivial. Y así como podía desarrollar una discusión
con un alumno principiante como lo era yo, también podía guiar una discusión con investigadores renombrados en el seminario de los martes. Y yo recuerdo muy bien cómo él podía, de una manera amable, ¿sí? Poder brindar un punto de vista que diera todo un giro de tuerca a la discusión que se estaba llevando ahí. Pero siempre de manera cordial, de manera amena, sin hacer menos a ninguna persona. Ya seas tú un estudiante de primer año o ya seas tú un doctor en matemáticas, de cualquier manera podías encontrar en él, a través de una plática amena y cordial, una orientación hacia tu problema, porque él te decía tu problema. Entonces yo regresé después de un tiempo y me decía, ¿y cómo vas con tu problema? ¿Sí? ¿Cómo vas con tu problema? Y se acordaba de lo que yo había preguntado y del desarrollo que habíamos hecho en ese momento. Entonces yo ahí descubrí que esa manera especialísima de desarrollar la matemática era la clave para poder abordar problemas de gran complejidad con un enfoque nuevo, ¿sí? Porque era centrándose en el problema y a través de tu relación con el problema, ir viendo qué herramientas tienes, con qué herramientas puedes abordar el problema y si necesitas una nueva herramienta conceptual, irla construyendo, pero paulativamente como una extensión de tu concepto, de tus herramientas, no como traer una herramienta ajena que todavía no conoces y tratarla de meter como con calzador. Al contrario, es como de manera, ahora sí como decían, de manera natural, se ve la necesidad de el concepto, de la teoría aplicada en el problema. Y entonces, por ejemplo, Jesús sabe muy bien que precisamente esa es una de las partes de la genialidad del doctor Humberto, que aparentemente con herramientas muy elementales o con herramientas muy sofisticadas, dependiendo de cada quien, podía, podía ayudarte a encontrar la solución a tu problema. Y eso es algo que es muy bonito. Y ahí se está viendo el acompañamiento precisamente que tiene el maestro hacia él, hacia su estudiante. Es decir, tú tienes entonces a esa figura que a través del problema te va guiando, ¿sí? A través siempre del problema. Entonces, eso es algo muy importante porque a veces se piensa en resolución de problemas como si fuera algo ya dado, ya todo el mundo sabe cuál es la respuesta y entonces ya nada más se trata de ver en cuánto tiempo el alumno lo realiza y ya está. No, la resolución de problemas debe ser una aventura intelectual que es bastante, bastante gratificante si se recorre en la compañía adecuada. Y efectivamente, el doctor Humberto era una extraordinaria compañía en el maravilloso mundo del descubrimiento matemático. No sé si Jesús quisiera hacer algún otro comentario. Muchas gracias, maestro Edgardo. En efecto, creo que una de sus grandes cualidades era poder identificar cuál era el problema adecuado para sus alumnos. Eh, Cuando pensamos en todas estas teorías pedagógicas que a veces las maestras, los maestros, los investigadores están estudiando sobre cómo poder realizar una buena pedagogía de las matemáticas, sobre cómo poder eh, llevar este acompañamiento en el proceso formativo de nuevos investigadores, pues pareciera que todas estas buenas prácticas de la actualidad que muchos teóricos proponen son en realidad prácticas que formaban parte de lo habitual de Humberto Cárdenas de Ríos. El poder identificar las cualidades, las habilidades de sus alumnos, las limitaciones también, y poder elegir ese problema adecuado, ese problema ni tan simple
ni tampoco inaccesible, pero ir creando las condiciones adecuadas para que el alumno pueda afrontarlo, irle dando elementos poco a poco para que el alumno pueda ir apropiándose del problema y después proponiendo maneras de resolverlo, para irse cuestionando sobre las matemáticas, sobre la manera en la cual se va justamente creando metodologías para resolver los problemas matemáticos. Creo que este acompañamiento representa en gran medida esta obra a la que el maestro Edgardo se refería, un poco intangible, porque en las matemáticas creo que todos estamos de acuerdo que fue un gran profesor de matemáticas. Todos estamos de acuerdo en que fue uno de los matemáticos más distinguidos de nuestro país, pero a veces se habla poco, se conoce poco de ese día a día, que era lo que realmente enriquecía y lo que realmente también contribuyó a que toda una gran generación de matemáticos que hoy en día muchos son investigadores nacionales e internacionales ampliamente reconocidos, se formaran. Yo creo que Humberto Cárdenas es el ejemplo de ese gran maestro que, como decía Paulo Freire, desarrolló una gran escucha, esa escucha a profundidad, pero que no solamente se queda en esa escucha, sino que también comparte sus ideas, comparte de una forma inteligente una propuesta para que sus alumnos pudieran desarrollarse y poder llevar justamente esa propuesta, ese problema de investigación a un buen cauce. Ahora, debo aprovechar, no lo tenemos preparado así, pero tengo el gusto de observar que también nos acompaña la maestra Isa Ingrid Acuña Arroyo, quien trabajó, recuerdo que desarrolló su tesis en el Instituto de Física y Matemáticas, en cosas de álgebra, ¿verdad, maestra Isa? Con el profesor Luis Valero. Muy seguramente usted también tuvo la oportunidad de en algún seminario tener la oportunidad de conocer al profesor Cárdenas. No sé si a usted le gustaría también aportar alguna experiencia. Ah, muchas gracias. En efecto, yo trabajé mi tesis de álgebra, bueno, de maestría fue en álgebra con el doctor Luis Valero y uno de mis sinodales fue el profesor Humberto Cárdenas también. Muy, muy agradable. Yo recuerdo que siempre platicar con él era muy agradable. Una persona, como lo han dicho, extraordinaria. Era siempre muy amable y no hacía menos a las personas, ¿no? Además era bastante generoso. Siempre, siempre tenía palabras bonitas para la gente. Eso es lo que yo recuerdo. Sí, en alguna ocasión me llegó a tocar verlo en algún seminario, muy, pues con los pies en la tierra, ¿no? Porque podía hablar de todos los niveles y no podemos decir que todo mundo pueda hablar con todas las personas de todos los niveles, de conocimientos, ¿no? Porque hay personas que saben muchísimo, pero les cuesta mucho trabajo bajarse a hablar con personas que no conocen todo lo que ellos conocen, ¿no? Que no tienen los conocimientos suficientes, por decirlo así. Y él hablaba muy, muy bien con todo mundo sin necesidad de tener un nivel muy elevado en matemáticas, por ejemplo, ¿no? Es lo que yo recuerdo de él. Muchísimas gracias, muchas gracias, maestra Isa. Hay una anécdota que me platicaba hace muy poco en el Instituto Tecnológico de Uruapan, uno de sus profesores, quien tomó justamente
se graduó en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Michoacana, quien tomó justamente el curso de álgebra superior. Y bueno, no les comenté en el momento de hablar de su reseña, pero el libro más vendido de álgebra superior, de álgebra universitaria, es justamente el libro de álgebra superior, que fue escrito por 4 autores: Francisco Tomás, Francisco Raggi, Emilio Gis Riera y Humberto Cárdenas Trijos. Y bueno, él platicaba una anécdota interesante, ¿no? Porque estaban resolviendo un problema, llegaban a una solución y él decía, ya está, esta es la solución al problema que tenía que ver con álgebra lineal, pero la solución del libro era otra. Y entonces la mayoría de los estudiantes decía, bueno, algo debe de estar mal porque el resultado es diferente. Y decía, no, seguramente lo que ha ocurrido es que el autor del libro se equivocó. El resultado correcto es este, ¿no? Y bueno, lo interesante era que el autor del libro era justamente el mismo, ¿no? El libro de álgebra superior es uno de los libros con mayor impacto en la formación universitaria, un libro de la editorial Trillas, que es ampliamente conocido en las facultades de ingeniería o las facultades de ciencias o de matemáticas en nuestro país. Y bueno, Humberto Cárdenas escribió 33 obras matemáticas, todas con una gran originalidad. Y bueno, antes de dejar la voz al maestro Edgardo, que va a continuar justamente su intervención, aprovecho para completarles que además de álgebra superior, que escribió para el nivel licenciatura, también escribió un libro para el posgrado en matemáticas. Este texto, no estoy seguro del título, Módulos Semisimples, creo que se llama algo así, como Módulos Semisimples, un texto mucho más técnico, muy especializado para todos aquellos interesados en el álgebra abstracta. Maestro Edgardo, adelante, por favor, disculpe. Sí, y también hay otro que se llama Cohomología de grupos finitos, ¿no? Claro, sí, Cohomología de grupos finitos, así es. Muchas gracias. Exactamente. Y además de eso, es muy importante la contribución del doctor Humberto, por ejemplo, para las matemáticas básicas, porque escribió varios libros de matemáticas para la enseñanza elemental. De hecho, varios libros para enseñar la enseñanza de la matemática para adultos, por ahí los tengo también, y algunos textos de enseñanza programada, que entonces el doctor Humberto siempre estaba en comunicación con los, digamos así, con las corrientes de las teorías pedagógicas para poder, precisamente el conocimiento, que digamos, del saber sabio, dirían ya los de la teoría, llevarlo al saber enseñado, es decir, cómo podemos entonces bajar ese conocimiento para que eso impacte en el nivel de la matemática básica en México. Entonces, él también diseñó varios libros de, digamos, de educación para adultos de matemáticas básicas. Y yo los tengo por ahí los libros y son muy bonitos, tiene ejemplos muy bonitos, muy bien desarrollados, que inclusive podrían ser también tomados ahora en la idea esta de la nueva escuela mexicana, porque ahí están y yo los he visto y están siempre basados en un contexto, dicen ahora, de la realidad. Entonces, hay que también ver esos libros, esas obras que ya están, cómo las podemos retomar. Inclusive, de hecho, el doctor Humberto era muy dado de trabajar ahora bajo la metodología STEM, digámoslo así, porque él siempre decía, bueno, pues vamos a la computadora a ver qué pasa, a ver qué sale, vamos a ver. Entonces te preguntaba, oye, ¿y tú en qué programas? ¿Programas en Pascal? ¿Programas en Fortran? A ver, ¿cómo harías esto? ¿Cómo harías que la computadora calculara esto? Y siempre te trataba de decir que fueras a la computadora para que tuvieras un modelo concreto de tu objeto de estudio abstracto. Entonces vamos a ver entonces la computadora cómo hace el cálculo, a ver qué saca, ¿no? ¿Cómo le harías para ordenarle a la computadora que hiciera que hiciera aquello? Entonces lo que precisamente estuvimos viendo ahí era cómo poder hacer la generalización del teorema de Pascal y ponerlo creo que en ese momento dijo que lo hiciéramos en
en Pascal, en el lenguaje de programación Pascal, porque me dijo, no, pues es que yo aprendí, creo que sí me dijo a mí que él había aprendido primero Pascal. Y entonces dice, vamos a ver en Turbo Pascal. Y entonces ahí andábamos viendo cómo poder instalar para correr Turbo Pascal ahí en las computadoras del instituto. Y al final creo que la solución fue que lo hicimos en el otro programa, en el de álgebra abstracta que trabaja Jesús, en ese programa lo hicimos. Pero el chiste es que tenía que correr en Pascal y tenía que correr en lo que pudiera, porque nosotros tratamos de hacer desde el algoritmo, o sea, cómo poder ordenar a la computadora y ya después generar el código, ya era lo de menos, ya podíamos ver en qué código lo íbamos a programar, pero primero teníamos que entender qué es lo que estaba pasando. Entonces vemos que el doctor Humberto, pues ya tenía una gran intuición pedagógica, dirían ahora. Entonces ya varias de las metodologías que ahora se trabajan, él ya las usaba, y las usaba de acuerdo al contexto de cómo te veía a ti. Entonces, con 2, 3 preguntas decía quién eras tú, de qué pie cojeabas y también cuál era tu fuerte. Y a partir de ahí te proponía un reto que fuera atractivo para ti, que fuera tu problema, no su problema, sino tu problema. De esa manera podía mantener el interés de la conversación y cotidianamente seguías tú yendo para ver y seguir con la discusión, con la plática y construyendo la solución a tu problema. Entonces, es importante ver eso, o sea, pues desde la escucha, desde el diálogo, entonces podemos ver que hay reminiscencias de Sócrates, reminiscencias de Pablo Freire, etcétera, etcétera. Entonces, pues es que en realidad pues es un gran maestro, y como gran maestro que es, tiene una intuición pedagógica fundamental que permite precisamente esa comunicación con el alumno, que hace que efectivamente funcione el proceso. Entonces, si no hay comunicación, es muy difícil. Entonces, lo primero que tenías era comunicación. Entonces, a partir de esa comunicación, tú podías construir precisamente. No sé si quisieran abundar alguna otra cosa. Muchas gracias, muchas gracias. En efecto, esta es una cualidad justamente que comentas, maestro Edgardo, sobre el Miren, profesor. Gap, ¿ya te acordaste? Claro, Gap. claro. Hay que programar siempre en GAP, este lenguaje de programación, que es un lenguaje muy útil para analizar diversas estructuras de álgebra, sobre todo de álgebra abstracta. Miren, quiero platicarles, para ir cerrando nuestro homenaje al profesor Humberto Cárdenas Trigos, un poco más sobre sus logros, sobre algunos logros profesionales. El profesor Humberto Cárdenas Trigos llegó a tener el nivel D en PRIDE, nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, recibió el Premio Universidad Nacional en 1991 en el área de docencias exactas. La Sociedad Matemática Mexicana le dedicó diversos homenajes. El primero fue en 1995, el segundo en la toma de posesión del bienio de 1998-1999, y después en el año 2005 recibió un reconocimiento más de parte de la Sociedad Matemática Mexicana. Humberto Cárdenas Trigos fue nombrado forjador de la ciencia en México y también fue nombrado profesor emérito por la Universidad Nacional Autónoma de México. Escribió y fue docente de matemáticas superiores en la Universidad Nacional Autónoma de México hasta los 89 años, ¿sí? Un profesor que hasta sus últimos años siempre estuvo motivado en la docencia, siempre caminó por los pasillos de la universidad y siempre tuvo interés en dialogar sobre matemáticas con sus estudiantes. Es un profesor que dedicó su vida completa a las matemáticas
y desde luego a todas aquellas personas que tuvimos la oportunidad de conocerle y de aprender de él. Maestro Edgardo, o no sé si a alguien del público le gustaría hacer algún comentario más. No sé, Pues no, maestro Edgardo, nada más ¿comentario de cierre? que se acerquen a su obra, ¿no? Como dijiste tú, pues diste algunas referencias de su obra, entonces si quieren pueden conocerlo a través de su obra, pero también pueden conocerlo a través de sus alumnos, a través de la obra de sus alumnos. Entonces, sería muy bueno que a través de conocer sus textos, sus artículos y también conocer a sus alumnos y las obras de los mismos, como podemos nosotros rendir un homenaje también a la gran figura que fue el doctor Humberto, porque mientras sus ideas estén vivas en el trabajo de sus alumnos y sobre todo en el ejemplo de lo que es formar nuevos investigadores y nuevos profesionales en el campo de las matemáticas, él seguirá con nosotros, con sus obras y con su ejemplo. Eso es lo que yo diría. Pues muchísimas gracias, maestro Edgardo Medio Sotomayor. Gracias por tus reflexiones. Y bueno, queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes que amablemente nos han acompañado. Soy el doctor Jesús Castañeda Rivera y bueno, a nombre del Centro de Investigación en Ciencia de las Matemáticas, les damos un cordial agradecimiento por su participación en este breve, pero muy sentido homenaje a Humberto Cárdenas Trigos, celebrando su natalicio. Ha sido nuestro profesor, un hombre muy querido y respetado como docente, como investigador y como persona. Así que muchísimas gracias, que tengan una muy, muy buena noche y un buen descanso. Agradecemos mucho su atención y que nos hayan acompañado en este homenaje. Gracias. Gracias por invitarnos. Ojalá y sigamos de su parte recibiendo más invitaciones. Y pues sí me interesó lo poquito que escuché y a buscar esa obra. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Un placer que nos hayan acompañado. Muy, muy buena noche. Gracias. Que descansen. Buena noche.